Y a partir de aquí todo es toxicidad. Así vídeo variado y calentito que traemos durante el día de hoy, porque tenemos que hablar de la situación, y es con lo que vamos a comenzar el vídeo, de la industria del videojuego. No solamente en el mundo de las consolas y periféricos, no, sino que también de la prensa del videojuego, con los cuales me he tenido que quedar bien a gusto durante las últimas horas. Pero bueno, hablaremos también de Bloodborne 2, hablaremos de Final Fantasy VII Rebirth y por supuesto también de Palworld y sus espectaculares números. Pero la cosa va a comenzar precisamente con la VR2, ya sabéis, las gafas de realidad virtual de Sony PlayStation, que según se ha comentado durante las últimas horas, parece ser, de manera oficial, que están dando el salto para que se puedan ejecutar en PC. Las gafas de realidad virtual en este caso dejarían de estar asociadas a la videoconsola PlayStation 5, no tendrían esa dependencia, podrías comprarlas por separado y utilizarlas en cualquier PC que tengas. Eso sí, esto entiendo que también llevará consigo que los videojuegos exclusivos de dicha plataforma saltarán a Steam y demás. Ok, con lo cual pues he hecho el movimiento obvio básicamente porque las VR2, vamos a ser claros, vamos a ser honestos, no estaban vendiendo nada, ni la propia Sony PlayStation lanza videojuegos para la plataforma, ni tampoco tenemos actualizaciones sobre soporte ni nada por el estilo. Pero en fin, todo esto además sucede por algo bastante importante. Y es que enlazar un dispositivo tan caro como este de manera obligatoria a una videoconsola que ya de por sí te ha costado su dinero nunca ha sido la mejor de las ideas. De por sí, el mundo del videojuego cada día se está alejando más de la exclusividad en las videoconsolas en básicamente todos los sentidos que os podéis hacer a la idea. De hecho, vamos a ir con algo muy importante. En pantalla os dejo esta gráfica, es una gráfica que nos ha facilitado Circana, ya sabéis, un medio que en este caso pues se encarga de realizar pues diferentes estadísticas y demás en los Estados Unidos de América. Y vemos precisamente cómo el mercado de las consolas ha ido evolucionando desde 1995 hasta nuestros días, ¿ok? En este caso vemos que los picos máximos fueron durante la época donde prolifera sobre todo la Nintendo Wii, una videoconsola que sí alcanzó nuevos públicos, sí es ahí donde se alcanzan esos picos máximos. Si no recuerdo mal, la Nintendo Wii se lanza a finales de 2006 y luego entre 2007 y 2008 fue cuando vino la eclosión. Todo el mundo se compraba esa videoconsola, aparte de, por supuesto, la 360 y la PlayStation 3. Pero aquí sucedió precisamente que nunca más se volvió a llegar a nuevo público. Desde entonces nunca se han rebasado esas cifras de ingresos por videoconsola por lo que es el hardware de videojuegos. Todo esto ha ido en descenso y tuvo un repunte, desgraciadamente, durante la etapa de la pandemia. Eso es básicamente el único momento donde se ha podido remontar un poco en el mundo de las videoconsolas. Ahora ya vamos un poquito para abajo, seguimos sin alcanzar nuevos públicos y en este caso pues seguramente sea Nintendo la que tenga que remontar un poco la situación o por lo menos que no siga cayendo de esa manera. Pero esto es lo que hay. Actualmente la industria del videojuego no puede soportarse solo por las videoconsolas. Es por ello que las estrategias multiplataformas se están ampliando. Microsoft esto lo vio hace muchísimo tiempo porteando sus videojuegos directamente a PC y en PlayStation pues obviamente esto no ha pasado desapercibido y es ahí a donde se dirige. Vayan al vídeo que realicé hace unos días llamado Xbox PlayStation 5, la crisis en la industria del videojuego. Ojito sobre todo de mitad hacia el final del vídeo que es donde comento lo de las consolas. Aunque eso es una crisis que también se está trasladando a la prensa escrita, algo de lo que llevamos hablando aquí durante mucho tiempo. A principios del pasado año 2023 os comenté que en 2024 la cosa se iba a poner bastante peleaguda, habríais titulares cada vez más agresivos y sobre todo que algunos no se distinguirían del típico fanático que conocéis en las redes sociales. Dicho y hecho es lo que está sucediendo. En las últimas horas hay una polémica bastante curiosa acerca del medio que os estoy dejando en pantalla, Atomics, un medio al que generalmente no mencionaría, pero en este caso, como es un tema serio que también se está viralizando y demás, pues os voy a dejar por aquí para interesados, ok. Dicho lo cual, pues muchos de sus ex empleados están empezando a comentar un poco los trapos sucios que hay dentro de estos medios, que al fin y al cabo tenemos este juego como ejemplo, pero sucede en otros cuantos más. Las colaboraciones. ¿De qué viven los medios de comunicación hoy en día? Viven básicamente de hacerte ofertas de empleo, ofertas de trabajo, de colabora con nosotros y explota tu pasión por los videojuegos analizando los mejores títulos de la industria y demás. Bueno,
Eso al final se traslada a que vas a tener que jugar hasta la última porquería que les llegue en forma de key. Hacer un análisis que a lo mejor muchas veces ni siquiera acaban publicando. Eso sucede, eso me lo han contado, eso yo lo he visto. Ok, todo esto pasa básicamente porque las editoriales, estos medios de comunicación, no les financian absolutamente nada, están subsistiendo, por así decirlo. No son medios que de por sí generen básicamente nada, simplemente ocupan el espacio de videojuegos porque muchas de estas grandes casas al final quieren tener su nicho ahí metido. Lo que sucede es que los números pues no están dando y consecuencia de ello, a esta gente, a muchos de estos colaboradores, el pago que reciben es poder jugar esos videojuegos, eso sí, de manera un poco acelerada y luego pues quizá te den un vale, como es lo que han denunciado que pasa en esta situación. No lo digo yo, lo dicen ellos. El punto es, si a lo que quiero ir aquí, cuando hablamos aquí de los análisis de videojuegos, ahora vamos a comentar el de Final Fantasy VII Rebirth de manera general, siempre os digo que os lo toméis un poquito de aquella manera, que sepáis un poco diferenciar un medio de otro, porque algunos trabajan de manera que un colaborador llega durante una semanita, se juega rápido a 4 videojuegos y le tiene que hacer análisis a los 4, con lo cual muchas de las esencias de ese título no los ha acabado pillando. De ahí los análisis raros que vemos muchas veces que dices, hostia, este tío parece que no lo ha jugado. Es que efectivamente no lo ha jugado, no le ha dado tiempo a jugarlo. Y muchas veces no es ni siquiera porque el colaborador de turno tenga malicia contra ese videojuego ni nada por el estilo, no, es que su experiencia como trabajador es mala. Su experiencia como trabajador es absolutamente nefasta en muchas ocasiones y lo que percibe por ello es literalmente haber podido jugar ese videojuego. ¿Qué os parece? Eso es lo que sucede ahora mismo en la prensa del videojuego. Entre otras cosas, por eso digo muchas veces que cuando veis el clásico artículo que básicamente en su titular está llamando imbécil a la gente, no le hagáis caso, no le retuiteéis, no le citéis, no le contestéis, están básicamente pegando un grito de auxilio. Por favor, visita mi medio de comunicación, pásate por aquí, echa la bilis que tengas que echar, pero por favor dame alguna clase de interacción. El medio que he estado dejando como ejemplo en pantalla precisamente, de los últimos 40 artículos tiene un total de un comentario, y un comentario para decirle que el titular es falso. ¿Qué os parece? Esa es la situación actual que hay ahora mismo. Ok. Todo esto ¿a qué nos lleva? A que estos medios de comunicación están de una capa caída que no os hacéis a la idea de lo grave que puede acabar siendo. Pero en fin, vamos a hablar precisamente de algo que sí es interesante, los análisis que nos dejan de ciertos videojuegos, aunque como siempre yo los comento de manera general en base a lo que he leído tanto en hispanohablantes como anglosajones. Vamos con el caso de Final Fantasy VII Rebirth para que más o menos os hagáis una idea. En líneas generales he podido ver los análisis de Final Fantasy VII Rebirth, incluso de algunos creadores de contenido relativamente fiables, que nos hablan de que es posiblemente lo mejor que la saga Final Fantasy ha lanzado desde principios de siglo. No está nada mal, ¿verdad? Nos dicen básicamente que es el proyecto más ambicioso hecho por Square en muchísimo tiempo. Ya sabéis que al fin y al cabo Final Fantasy VII Remake es uno de los grandes videojuegos de la pasada generación y que en este caso pues no obtuvo quizá las mejores calificaciones del mundo, básicamente porque era un año donde le tocaba tener, digamos, más presencia a otro título. Pero bueno, no vamos a ir con ese tema, vamos a ir con lo que nos han dicho acerca de este título. Sobre todo la mayoría destacan que el mundo abierto funciona, que es un mundo abierto, semiabierto en según qué zona, así que de hecho tienes muchísimas actividades que realizar. Y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención es que la mayoría de medios lo asocian sobre todo mucho al típico mundo abierto de la saga Yakuza, o actualmente Like a Dragon. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues que tienen muchos minijuegos por aquí y por allá, tienes muchas actividades que se te van generando a lo largo del mapa y que no la mayoría de ellas sean necesariamente genéricas. Como quien dice, hay bastante variedad en ese sentido, aunque algunas misiones de recadero, por supuesto, no te van a faltar. Ahí sí van a pecar un poco de lo que pecan muchos desarrolladores japoneses, el dar demasiadas vueltas para hacer absolutas chorradas, pero quitando todo eso, parece que el videojuego, en cuanto a lo que es el funcionamiento en sí mismo, va especialmente bien. No necesariamente asociado a lo que es el apartado técnico, porque es ahí donde algunos medios sí que nos han comentado que el modo rendimiento del videojuego es algo completamente prescindible a día de hoy. El mismo problema que Final Fantasy XVI, que hombre, te otorga un modo a 60 frames por segundo, pero a costa de rebajar la resolución de imagen una auténtica barbaridad, viéndose quizá demasiadas borrosidades en pantalla, así que sobre todo recomiendan el modo calidad.
Pero dicho todo esto, lo demás básicamente son halagos, son alabanzas a la jugabilidad, que por supuesto ha sido pulida con respecto a Final Fantasy VII Remake. A cuanto a lo que es la duración, pues nos dicen que la trama y unas cuantas secundarias nos pueden llevar a las 50 horas de juego, y sobre todo una banda sonora que generalmente en la saga Final Fantasy nunca ha fallado. Generalmente esta franquicia siempre ha tenido una banda sonora básicamente ejemplar o de las mejores de su año, sino quizá incluso la más tocha que haya salido. En fin, sobre esto, pues simplemente cabe decir que obviamente no han spoileado nada acerca del videojuego, pero que sí se respeta mucho la obra original. Aunque se han tomado ciertas licencias, quizá aquí tenemos algunas fumadas de Nomura por aquí y por allá, pero que en este caso no han ido demasiado lejos, no al menos como el tramo final de Final Fantasy VII Remake. Y bueno, pues ya sabéis que el próximo día 29 lo tenéis a vuestra disposición en exclusiva para consolas PlayStation 5, y 3 meses después se supone que se va a lanzar en otras plataformas, seguramente se trate del PC. Hago aquí un pequeño impasse precisamente con el caso de Final Fantasy VII Rebirth para comentar algo que vengo diciendo en varios directos y en varios vídeos. Entiendan ustedes a esa parte de la comunidad de Xbox que está protestando porque ciertos videojuegos exclusivos lleguen a otros sistemas. Básicamente protestan realmente no tanto porque otros jugadores puedan jugar al mismo videojuego que ellos jugaron hace 6 años o día 1 en Game Pass, no, sino por el hecho de que esas otras compañías, por ejemplo en el caso de Sony PlayStation con Final Fantasy VII, pagan dinero directamente para que otras comunidades no puedan disfrutar de ese título, mientras que a su propia comunidad le otorgan el único beneficio de poder pagar 80 euros por un videojuego que sí o sí iba a salir en su plataforma. Entiendan ustedes que no se quieran compensar a esa clase de compañías que realmente lo único que están es limitando grandes videojuegos a una plataforma que no todo el mundo puede permitirse, ni siquiera los más fanboys que os encontráis en redes sociales todavía la tienen comprada, para que se hagan ustedes una idea. Pero bueno, reflexionaremos sobre esto durante el próximo directo este mismo fin de semana. Pero vamos con más cosas. Vamos con el caso de Palworld, vamos con el caso del Pokémon Metralletas, que nos sigue arrojando unas cifras absolutamente espectaculares durante las últimas horas. 25 millones de jugadores ha conseguido este título en su primer mes de vida. Una puñetera barbaridad, una puñetera locura, sobre todo porque estamos hablando de un Early Access. Esto es un videojuego que ni siquiera está completo, que recuerden ustedes, tuvo un pico máximo en Steam de más de 2.100.000 jugadores, casi el récord histórico que en este caso lo ostenta PUBG. Pero aquí tenemos una pequeña diferenciación, y es que por sistemas han dividido cuántos jugadores han jugado este videojuego en las diferentes plataformas. En la propia Steam, que es donde más éxito ha tenido el videojuego, han sido 15 millones los jugadores que han estado disfrutando de este título, mientras que en Xbox han sido un total de 10 millones. No está nada mal, ¿verdad? No hay división entre los que los han comprado y los que lo han jugado día 1 en el Game Pass. Pero algunos decían que a Palworld en Xbox no lo estaba jugando nadie. Pues oye, 10 millones de jugadores durante su primer mes, no está nada mal. Y mientras tanto en Steam pues también sigue arrasando un videojuego que obviamente le siguen faltando actualizaciones y obviamente le sigue faltando seguir prosperando como videojuego en sí mismo. Cabe decir que este título, seguramente más de uno me diga, oye, ¿y esto no han pagado exclusividad? No, este videojuego, si no está, repito, en consolas como Nintendo Switch o PlayStation, es básicamente porque son plataformas donde no aceptan accesos anticipados. Microsoft no ha tenido que pagar un solo duro por esta exclusiva. Microsoft lo único que ha pagado es la llegada del videojuego día 1 a Game Pass. Ha pagado básicamente para beneficiar a sus propios usuarios con la llegada de este videojuego y que lo puedan jugar sin ninguna clase de costo adicional. Aunque al precio al que está, honestamente, yo me lo he comprado y mucha gente así lo ha hecho porque es un videojuego que puede ser un auténtico come horas y conforme vaya progresando, por supuesto, va a ser un título todavía mucho más tocho. Y pasamos del éxito tremendo de Palworld al hundimiento en los océanos más absoluto, que ha sido el caso de Skull and Bones, el videojuego de Ubisoft. Ya sabéis que apenas hace unos días que se ha lanzado para las consolas de actual generación y por supuesto también para el PC. Un videojuego que nos ha arrojado unas cifras absolutamente demoledoras. En este caso, Tom Henderson nos ha comentado en exclusiva cuáles han sido las cifras totales de jugadores que ha tenido este título. Y ojo, porque esto hay que matizarlo. 850.000 jugadores, eso es lo que ha tenido Skull and Bones para su lanzamiento. Más de uno puede pensar, oye, pues no está tan mal como yo me esperaba en un momento. Oye, pues al final el videojuego le podía haber ido mucho peor, etcétera, etcétera, con todo este clima que ha tenido, no sé qué, no sé cuánto, ya, espérense ustedes, que 850.000 jugadores es contabilizando, y esto es la información en exclusiva que trae Tom Henderson, los que lo han jugado gratis en esas betas abiertas.
A eso es a lo que ha llegado Ubisoft con este videojuego, a tener que contabilizar la gente que lo ha jugado gratis. Porque si no es que el videojuego daba auténtica pena lo que está sucediendo con el título. En sí mismo, Ubisoft no es demasiado propensa a dar lo que son los datos de ventas de sus videojuegos. Ya sabéis, porque al final que un videojuego de Ubisoft a los 2 o 3 meses se ponga rebajado de precio a la mitad es síntoma de que vender no están vendiendo demasiado bien. De ahí que, entre otras cosas, tuvieran que crear el servicio de suscripción que han creado, porque si no es que no rascaban un solo duro. La cuestión es esa, están en este punto. Un videojuego que venía a ser de tamaño cuádruple A, el Sea of Thieves Killer, que iba a romperlo absolutamente todo durante décadas, al final pues ha sido otra víctima más de la industria del videojuego, ha sido víctima también de las ambiciones de Ubisoft, que quizá eran demasiado altas y al final ni siquiera han podido superar lo que Black Flag ofrecía hace ya un huevo de años. Esto básicamente es lo que hay, no me alegro, de hecho es una situación bastante triste, todo se ha dicho. Como también cabe hacer una aclaración acerca del videojuego que ahora mismo os estoy dejando en pantalla. Bloodborne, un título que mucha gente espera que regrese y que por supuesto tenga alguna clase de secuela, que no se quede básicamente en un videojuego lanzado hace ya casi 9 años. Estamos hablando de un título muy querido por buena parte de la comunidad, del cual ha hablado también a su vez, valga la redundancia, el propio Miyazaki, de From Software. En el medio IGN ha concedido una entrevista y nos ha comentado lo siguiente: por desgracia, no me corresponde hablar de Bloodborne. From Software no es dueña de la IP. Para mí fue un gran proyecto y guardo muy buenos recuerdos de ese juego. En fin, confirmando lo que os vengo diciendo hace mucho tiempo. No os quejéis a From Software de que no haya una secuela de Bloodborne. No les corresponde a ellos. La IP le pertenece a Sony PlayStation. Hasta que Sony no dé luz verde o no contrate una secuela, no hay nada absolutamente que hacer, ni siquiera en un posible porteo para PC. Aunque el que parece que regresa dentro de los muertos es Little Devil Inside, este videojuego de corte independiente que se anunció hace ya un porrón de años. Hace poco nos dejó un nuevo gameplay, sí, después de muchísimo tiempo desaparecido, apareció de nuevo para básicamente decir, oye, el título no está cancelado, el videojuego sigue para adelante y mira, aquí tenéis un poco el gameplay con diferentes mecánicas. 6 minutos de gameplay que tenéis subido aquí mismo en YouTube, no está nada mal, todo os he dicho, un videojuego que dábamos básicamente por muerto y que al final no ha aparecido en ninguna clase de evento, parece que está un poco desasociado de las presentaciones de PlayStation y al final llega a todas las plataformas, así que tengan ustedes esto en cuenta por si estaban interesados en este título, que parece ser da nuevas señales de vida. Buenas noticias en este caso, sobre todo para el mercado más independiente. Pero a partir de aquí, como siempre, en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones acerca de los 1000 temas que hemos tratado en este vídeo. Link en la descripción en EVA para que compréis a partir de ahí todo lo que queréis y les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.